Es hora. Sintonizas 94.9. Radio Universidad de Pamplona presenta Emprésate, compartiendo pensamiento empresarial. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el apoyo del Departamento de Comunicación Social. Emprésate. Muy buenas tardes, queridos oyentes que nos sintonizan a través de 94.9 Radio Universidad de Pamplona. Hoy miércoles 5 de diciembre iniciamos con una nueva emisión de Emprésate, compartiendo pensamiento empresarial, programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dirigido por los estudiantes de octavo y noveno semestre. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estamos bajo la dirección de los profesoras Teresa Cañas y Laura Tuta, bajo la coordinación de Ana Paola Almacea y en el máster Franklin Niño. También saludamos a la mesa de trabajo que está compuesta por Caterine y Elibeth Vega. En esta oportunidad hablaremos de un tema bastante interesante. En nuestro programa hace 15 días nuestros compañeros hablaron de la reforma tributaria. Ahora es otra reforma la que nos da tema para hablar. Les estoy hablando, y escuchen muy bien, especialmente los contadores públicos. Les hablo del proyecto de ley 77 del 8 de agosto del 2012. Cuéntanos un poco, Elibeth. Así es, Caterine, por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable. Se le entregan unas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la Ley 1314 del 2009 y la Ley 43 de 1990. Recordemos que la Ley 1314 es donde regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. A la Ley 43 de 1999, por la cual se adiciona a la Ley 145 del año 1960 y reglamentaria de la profesión de contador público, y se dictan otras disposiciones. Pero antes de hablar en sí de esta ley, vámonos un poco a la historia para entenderla mucho mejor. No es solamente las leyes 1314 del 2009 y 43 de 1990 las que regulan, sino que se suman a ella la ley 145 de 1960, que es la primera que reguló la profesión contable en Colombia, los decretos 2160 de 1986, 2149 y 2150, y por otro lado los artículos 203 y 207 del Código de Comercio, los cuales hacen referencia a la revisoría fiscal. Ahora vamos con el término ciencia. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Según el diccionario de la Real Academia Española, ahora hacer ciencia es la manera ordenada de hacer y desarrollar el saber o conocimiento. El conocimiento es disciplinar porque solo no es nada hasta que se aplica. Según lo anterior, en Colombia la contaduría pública es catalogado como una ciencia contable y ya vamos a ver por qué. Sí, la contaduría pública hoy se divide en, por un lado, saber, hace referencia a contabilidad, y por el otro lado, hace referencia a contaduría. El puente para conectar el saber con el hacer es la tecnología, que es la que facilita para ejercer una base en el conocimiento. Ahora el hacer se conecta con el saber por el medio de la normatividad, que es el hacer algo según esté establecido. Hay que tener en cuenta que detrás de la norma hay un cuerpo de saber, además que nunca es diferente a teoría, porque la normatividad no es más que un puente entre el saber y el hacer. Después de esta introducción, el tema de la contaduría en el mundo se remonta al enfrentamiento de la escuela anglosajona contra la escuela latina. La escuela latina está estructurada en 6 procesos cíclicos. El primero de ellos es la generación de información o transacción. El segundo es la capacitación de la información en documentos contables. El tercero de ellos es el proceso de la información. El cuarto es el archivo de los soportes legal e investigación. El quinto es la elaboración de los informes, entre ellos los estados financieros.
financieros. Y por último tenemos el análisis y proyección de la información financiera o generación de transacciones. De ahí es donde nace el debe y el haber, donde el debe es el destino y el haber el origen. Lo que es hoy la partida doble, un modelo medieval tan fuerte que al día de hoy no se ha podido reemplazar. En la escuela latina todo el proceso contable es importante y denomina la contaduría como la actividad sintética más importante del planeta. Un ejemplo, un contador puede resumirle 1000 papeles en 5 estados financieros de una hoja de grande. Así es, Caterine. En el otro lado tenemos la escuela anglosajona, donde es el sistema contable. Es un proceso cuyo único fin es la emisión de estados financieros. Todo se remota a la historia donde los servicios de los feudales y de la iglesia se revelan y ellos, quienes sabían hacer todo el trabajo, se convierten en artesanos y burgos, donde su nivel de vida aumentó considerablemente hasta el punto de denominarse burgueses. Y fueron ellos a quienes de alguna forma podemos llamar los protagonistas de la revolución industrial, donde eficientemente satisfacían toda la demanda de productos que tenían donde estaban radicados, y no solamente eso, sino que su producción aumenta a tal punto que los géneros un excedente al que le buscaron nuevos clientes y fueron donde residían y empezaron a exportar a estos nuevos mercados. Entonces, para no hacerse en ellos cargo de todo, o sea, la demanda interna como la externa, designan a un llamado o agente viajero, donde lo único que le importa al burgués son los estados financieros, pues era el agente viajero quien se encargaba de entregar los informes de las ventas que existían. Las características de esta escuela son: primero, preparación de los estados financieros; segundo, la regulación y la normatividad contable; tercero, la mínima intervención del Estado, o sea, el neoliberalismo; y cuarto, la licencia para el ejercicio de la profesión otorgada por el gremio. Ahora, para entender un poco más de la diferencia de las escuelas vividas, Caterina nos va a contar un poco más acerca de este paralelo. Entonces, mientras que la escuela anglosajona es aceptada la auditoría financiera, la cual se hace posterior a la emisión de los estados financieros y solo se hace con una muestra de todas las transacciones que realizó la empresa durante el periodo auditado. Esta auditoría financiera es de interés únicamente a la contraparte, o sea, a los socios, y como su nombre lo indica, está limitada a los estados financieros. Por otra parte, la escuela latina es aceptada la revisoría fiscal, donde es una vigilancia permanente y, a diferencia de la escuela anglosajona, no se hace a partir de una muestra, sino de un censo, o sea, el total de la población, en este caso los soportes contables, uno por uno a lo largo del año. Está destinada y es de interés no solamente a la contraparte, sino a los socios, el Estado y a la sociedad. En este momento, la Junta Central de Contadores, representante del Estado, es la que emite las tarjetas profesionales. Ahora entra el tema de las normas internacionales, donde Colombia hace 25 años la contaduría estudia la internacionalización contable que se divide en dos. Primero, la adopción y la convergencia, la cual fue legalizada por Colombia mediante la conocida Ley 1314 del 2009, donde a fin de cuentas las IFRS están diseñadas para los mercados bursátiles o transacciones o documentales en bolsa. Ahora, si entramos a lleno con lo que es el proyecto de la Ley 77 del año 8, del 8 de agosto del año 2012. El artículo primero de la Ley 43 de 1990 quedará así: del contador profesional. Se entiende por contador profesional la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional, estará facultada para realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, según se establece a continuación. Primero, el contador profesional encargado de dar aseguramiento sobre la información financiera se denominará contador público y estará facultado para dar fe pública de los hechos propios de su profesión y dictaminar sobre estados financieros, así como ejercer cualquier actividad propia de la profesión. El contador público deberá ser independiente del ente auditado, de sus accionistas y de las entidades gubernamentales responsables del control y vigilancia de dicho ente. Segundo, el contador profesional que se dedique a otras actividades profesionales relacionadas con la ciencia contable en general se denominará contador profesional privado y no está facultado para dar fe pública ni para dictaminar sobre estados financieros, o a menos que cambie su condición, para lo cual deberá dar cumplimiento y someterse a las pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.
Tercero, el contador profesional preparador de estados financieros, para poder certificar los mismos, deberá cumplir con las exigencias de pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya. De esta forma se quita la connotación de contador público al título genérico de contador profesional, donde en primera instancia se nos quita la fe pública y donde se estratifica, por así decirlo, estratifica la profesión en las siguientes clases. O 1. Quien asegura la información sería el auditor externo y el revisor fiscal, donde ahora solo le podrá dictaminar la figura del revisor fiscal hasta el momento. Sobrevive, pero vamos a ver qué pasa más adelante. O sea que al final se le cree al que revisa la información que aquel que estuvo construyéndola todo el año. Aquel que dictame debe ser independiente a los socios, estados e entidades de control y vigilancia. Segundo, el contador profesional que se dedique a otras actividades profesionales no tendrá facultad para dar fe pública y se denomina contador profesional o privado. Entonces surge una pregunta: ¿en dónde quedan los informes, declaraciones que los contadores firman de las empresas? Y por tercero tenemos el contador profesional antes de certificar los mismos estados financieros que preparó, debió cumplir con las exigencias, pruebas y demás requisitos exigidos para la Junta Central de Contadores o nuevo organismo que lo sustituya. En el artículo 2 dice de la inscripción. Para obtener la inscripción como contador profesional se requiere el lleno de los requisitos señalados en el artículo 3 de la Ley 43 de 1990, excepto que la experiencia que debe acreditar en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y bajo supervisión de contador profesional será de 3 años, adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos. Esta exigencia aplicará tanto para el contador público como para el contador profesional privado. Y hay un parágrafo de este artículo que dice: la inscripción como contador profesional deberá certificarse cada 3 años, acreditando en la forma señalada por el Gobierno Nacional el haber asistido a cursos de educación continua con una extensión no inferior a 80 horas. En ese periodo, en universidades o en centros de educación no formal aprobados por la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya. Para el caso específico, los contadores públicos deberá acreditarse la asistencia a cursos de educación continuada en temas relacionados con estándares internacionales de aseguramiento y auditoría, así como en estándares internacionales de información financiera. Es allí donde el contador profesional, como se va a dominar, ya no va a tener que esperar un año con su experiencia para obtener su tarjeta profesional, sino escuchen bien, colegas, 3 años, asimismo tendrán que renovarla en 3 años, donde para renovarla tendrán que presentar certificados de estudios o de actualización. Es allí donde la figura de revisoría fiscal tambalea. Además, que surgen ciertas preguntas como: ¿qué pasa con la fe pública? ¿Qué pasa con la revisoría fiscal? Y los estudios de contaduría pública, el servicio de la contaduría pública a la sociedad. Además, la competencia misma, el mercado laboral exige constante actualizaciones, estudios. Entonces, ¿para qué tantos certificados con la tarjeta profesional? En el segundo capítulo se menciona la creación de la unidad administrativa de la contaduría pública, que da facultad al Gobierno Nacional para que en el término de 6 meses contados, a partir de la aprobación de la ley, transforme la unidad administrativa especial, la Junta Central de Contadores, en la unidad administrativa de la Contaduría Pública, donde quedarán integrados el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. También sobre los bienes y recursos, aclara que son bienes de la unidad administrativa de la Contaduría Pública los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título, y que constituye recursos de la unidad administrativa de la Contaduría Pública los derivados de: 1. El trámite de inscripción en el registro profesional de los contadores públicos, personas naturales y las sociedades de profesionales de contadores públicos. 2. La expedición de certificaciones. 3. La venta de impresos y publicaciones. 4. Las donaciones. 5. La organización de eventos académicos y demás actividades inherentes a sus funciones. 6. Los derechos por presentación de pruebas para la habilitación o acreditación profesional. 7. La prestación de otros servicios.
Artículo 6. Los ingresos, bienes y recursos de la unidad administrativa de la Contaduría Pública percibidos por concepto de la prestación de servicios descritos en el artículo 5 serán destinados a cubrir sus gastos de funcionamiento de esta unidad administrativa sin perjuicio de los recursos que le transfiera el Gobierno Nacional para su óptimo funcionamiento. Artículo 7. Valor de inscripción en el registro profesional. El valor de la inscripción en el registro profesional será equivalente a un salario mínimo mensual vigente, y de sociedades de profesionales de contadores públicos el valor de la inscripción será equivalente a 5 salarios mínimos. En el capítulo 3 habla del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y en el artículo 8 de este capítulo dice de su naturaleza. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el órgano de normalización de estándares de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, y además de orientación profesional en estos campos. En cumplimiento de sus funciones está autorizado para emitir documentos técnicos y orientaciones en las materias a su cargo, siempre y cuando no excedan o contradigan las normas legales expedidas por el gobierno sobre estos temas. En el artículo 9 habla de los miembros y de su selección. Los miembros serán escogidos por representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo después de haber revisado que los candidatos cumplan con los requisitos exigidos en esta ley y a un examen de conocimientos en temas relacionados con los estándares de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información, así como del idioma inglés. Los miembros escogidos por representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las mismas condiciones del numeral anterior. El quinto miembro será por el presidente de la República, enviados por diferentes entidades legalmente constituidas y que tengan la calidad de agremiaciones de contadores públicos. Candidatos también deberán someterse a los exámenes mencionados en el numeral anterior. Hay varios parágrafos de este artículo. El primero dice: los dignatarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán de dedicación exclusiva a esta actividad de tiempo completo y harán parte de las respectivas plantas de personal. En el parágrafo 2, el presidente del CTCP será elegido entre sus miembros por un año, pudiendo ser reelegido. El parágrafo 3, el periodo de los miembros del CTCP será de 4 años con la posibilidad de reelección por un solo periodo. Y el parágrafo 4, el CTCP, en coordinación con la Superintendencia y entidades que en la actualidad realizan actividades buscando la eficiencia de los planes unidos de cuentas. En el artículo 10 tenemos que el parágrafo del artículo 1 de la ley 1314 quedará así: las facultades de intervención establecidas en esta ley no extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria ni a la contabilidad financiera como gubernamental, de competencia del Contador General de la Nación. En el artículo 11, reorganización del CTCP, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como ente de normalización o orientación financiera a través de una sola sala general y de 4 salas técnicas, a saber: sala de estándares de contabilidad e información financiera, sala de contabilidad, sala de estándares de aseguramiento y auditoría de la información financiera, control de calidad y código de ética. Estas salas tendrán la responsabilidad de resolver las consultas que los interesados elevan al CTCP sobre temas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. También tendría la capacidad de interpretar las normas contables y de aseguramiento de la información diferentes a los estándares internacionales que rigen en el país. Las 3 salas están encargadas del CTCP y en el artículo 12 de decisiones. Las decisiones oficiales del CTCP se tomarán por mayoría de los consejeros reunidos en la sala general. Y en el artículo 13 tenemos que el CTCP se dará su propio reglamento para efectos de su administración interna. En cuanto al capítulo 4, establece las funciones de registro y certificación de los profesionales, la inspección y vigilancia del ejercicio de la contaduría pública y la función disciplinaria de esta profesión estarán a cargo del Tribunal de la Contaduría Pública, que funcionará en la unidad administrativa de la Contaduría Pública a través de una sala general y de 3 salas especializadas como sigue: la sala de registro y certificación de la profesión, responsable de entregar las tarjetas para el ejercicio de la profesión a quienes hubiesen cumplido
cumplido con los requisitos de ley que acrediten además una experiencia en contabilidad, auditoría y o aseguramiento de la información no inferior a 3 años bajo supervisión de un contador público y que aprueben un examen de conocimientos a cargo de una institución seleccionada por el TCP. El costo del examen será por cuenta de cada uno de los interesados. Este examen pretende determinar que haya un nivel de conocimientos suficientes para ejercer la profesión. Asimismo, esta sala tendrá la responsabilidad de renovar o certificar cada 3 años la tarjeta profesional ya expedida a los contadores públicos que hubiesen cumplido con programas de educación continuada conforme al reglamento que expedirá la UACP, considerando las características del ejercicio público y privado de la profesión. La sala de inspección y vigilancia para llevar a cabo programas de supervisión de los profesionales a fin de garantizar que se cumpla con el código de ética y con la aplicación de los estándares de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Asimismo, que las sociedades de contadores públicos cumplan con los estándares de control de calidad de su trabajo. La sala disciplinaria de la profesión, que se regirá por el procedimiento señalado en esta ley, y la sala de inspección y vigilancia tendrá a su cargo la evaluación del ejercicio profesional de los contadores públicos y de las firmas de contadores públicos. En el artículo 16, el desarrollo de su función será con contadores públicos y abogados cuya cantidad y perfil serán definidos por el Consejo Directivo de la UACP, y después nos habla de pronto de selecciones. En el artículo 17 tenemos que la sala no podrá imponer sanciones si de sus informes se derivan incumplimientos legales o técnicos de los contadores o firmas de contadores evaluados. Los profesionales a cargo del trabajo deberán preparar ponencia para ser presentada a la sala disciplinaria, que se le encargará el proceso a partir de ese momento. Y en el artículo 18 tenemos que el régimen disciplinario lo ejercerá el Tribunal de la Contaduría Pública o tal como se define en esta ley. Y en el artículo 19 tenemos que el sistema oral, la comisión de faltas valorará la gravedad de la falta, que va desde la leve a gravísima y según sea pues su complejidad, y así será. En el artículo 20, la culpa y la responsabilidad. Los contadores públicos responderán por sus acciones u omisiones y por las de sus dependientes, cuando se demuestre que han incumplido sus obligaciones y que el incumplimiento fue culposo o doloroso. En el artículo 21, las reglas para apreciar la diligencia del contador público, para valorar los hechos con base en los cuales se cuestione la diligencia del contador público, debe considerarse que sus obligaciones, por ser el desarrollo de una profesión liberal, son de medio, particularmente cuando el contador público actúa como revisor fiscal o auditor externo de un ente económico, con fundamento en lo cual debe tenerse en cuenta que las funciones del contador profesional que actúa como revisor fiscal o auditor externo se ejercen con la base en la naturaleza, estructura y actividad del ente económico. Los contadores profesionales no están obligados a informar hechos irregulares cuando estos ya hayan sido conocidos por quienes tienen el interés jurídico en conocerlos o por las autoridades competentes. El revisor fiscal o auditor externo no incurre en culpa cuando su incumplimiento se derive de la negativa a darle acceso oportuno a la información completa o porque ésta se le oculte o tergiverse. El revisor fiscal o auditor externo tienen deber de guardar secretos sobre los asuntos conocidos en ejercicio de su profesión, salvo en las materias, en las oportunidades y respecto a las personas a las que la ley y los contratos dan en forma expresa el derecho a recibir informes de ellos. El revisor fiscal o auditor externo no serán responsables de los actos de las administraciones del ente económico. Son faltas disciplinarias de los contadores públicos las siguientes: haber sido condenado por delitos contra la fe pública o la propiedad por razón del ejercicio de sus funciones, haber ejercido cualquiera de sus funciones durante el tiempo en que se le falló o una sanción de suspensión o cancelación de la inscripción como contador público, haber obtenido el nombramiento a la designación o a la inscripción de la revisoría fiscal con base en datos falsos o apropios o adulterados, haber ejercido funciones cuando pesa sobre el revisor fiscal o auditoría o en anejación mental, embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave y judicialmente declarada, con la inhabilitante temporalmente por el correcto ejercicio de la revisoría fiscal o a la auditoría. Incurrir en la violación de reserva comercial de los libros, papel e informaciones que
hubiere conocido en el ejercicio de sus funciones, aceptar dádivas o gratificaciones que puedan comprometer la independencia de sus actividades, violar las normas de ética profesional, prestar servicios como contador a las personas naturales o jurídicas en donde haya ejercido sus funciones dentro del término de un año contando a partir de la fecha de la renuncia o remoción de sus funciones. Las previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990 nos habla de ejercer las funciones en contravención de las manos o estándares de información financiera, como lo es la auditoría y aseguramiento de la información, desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión, utilizar la persona jurídica como instrumento para la comisión de delitos contra la fe pública. En el artículo 23, las sanciones por faltas disciplinarias son la amonestación, las multas cuya cuantía máxima no excederá de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la suspensión y la cancelación, y explica su manera de pagar la falta. En el artículo 24, el procedimiento de las actuaciones administrativas disciplinarias. El Tribunal de la Contaduría Pública deberá observar en los procedimientos disciplinarios que adelante los principios de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, oportunidad, economía y celeridad, respetando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del investigado. Según lo visto en la ley, las normas que se implicaron son Ley 43 de 1990, Código Contencioso Administrativo de Ley 734 del año 2002. Para esta ley se entiende por ente económico tanto de las personas naturales o jurídicas como las sociedades de hecho, los consorcios, las uniones temporales y las demás empresas organizadas por virtud de contrato de colaboración empresarial, así carezcan de personería jurídica. Se autoriza al presidente de la República para hacer los traslados, suspensiones y creaciones de los cargos que sean necesarios en las diferentes entidades que tocan con esta ley, con el fin de optimizar las funciones consultando los principios de eficiencia, eficacia y economía. En el caso de los actuales miembros elegidos conforme a la Ley 1314 del 2009, el presidente de la República definirá su continuidad o terminación de su nombramiento. Esta ley rige desde su promulgación y deroga el artículo 56 de la Ley 43 de 1993 y todas las disposiciones que sean contrarias. De esta forma finalizamos nuestro programa y nuestra temporada. Agradecemos enormemente a la Universidad de Pamplona por permitirnos este espacio donde podemos aportar a todos los oyentes en temas contables y empresariales, a la coordinadora Ana Paola Belmaceda Mora y a los máster Franklin Niño y a la profesora Laura Tuta y Teresa Cañas. Saludos también a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora y pues en el otro semestre los seguiremos acompañando en este nuevo programa. No olviden visitar también el consultorio contable y empresarial de la Universidad de Pamplona en alianza con la Cámara de Comercio de Pamplona. Los pueden encontrar en el segundo piso de la Cámara de Comercio y pues también al teléfono 568-2047. Saludos a todas las microempresas vinculadas al consultorio, quienes pues tienen la oportunidad de brindarles la ayuda y mejoramiento de sus negocios. Los esperaremos en una próxima temporada de Emprésate, compartiendo pensamiento empresarial.